Bueno, hoy quiero compartirles una historia que está en la palabra de Dios, en el libro de Josué capítulo 9. Ustedes saben que soy muy amiga de las historias que están en la palabra de Dios, compartir la manera de una historia, pero esto ocurrió, que voy a compartir hoy en los tiempos de Josué, donde realmente el pueblo de Dios estaba teniendo victorias para ir en la conquista de la tierra. Dios los había respaldado y había hecho caer las murallas de Jericó, habían vencido al pueblo de Ai, que era un pueblo tremendamente numeroso, y Dios mismo era el que les daba esas victorias. Pero comenzaron las naciones de alrededor del pueblo de Israel a escuchar cómo Dios les entregaba a los pueblos y a los reyes en sus manos. Y comenzaron a darse cuenta que no era sencillo vencer al pueblo de Israel porque Dios estaba con ellos. Entonces se juntaron los reyes, unos cuantos reyes de alrededor del pueblo de Israel, como 6 reyes. No lo voy a nombrar a todos, todo esto lo cuenta el capítulo 9, desde el versículo 1. Lo cuento yo ahora para no leer todo porque es un capítulo largo, pero a través del cual podemos ver la historia que vamos a compartir hoy. Y dicen que como 6 reyes de 6 pueblos se juntaron para pelear con sus tropas como un solo hombre contra el pueblo de Israel. Así que estaba el pueblo teniendo las victorias que el Señor le estaba dando, pero también se levantó esa oposición. Ocurrió también, nos cuenta el capítulo 3 de este versículo 9, que los habitantes de Gabaón, las ciudades que estaban allí, oyeron lo que Josué les había hecho a Jericó y a Ai, recurrieron, no se juntaron con estos otros reyes que atacaron frontalmente, querían atacar frontalmente al pueblo de Israel, sino que usaron de una estrategia. Por eso el mensaje de hoy se llama "No es lo que parece". Ellos usaron de una estrategia, de un engaño, para poder acercarse al pueblo de Israel y no correr la misma suerte que los otros reyes y que las otras ciudades que se estaba escuchando que Dios entregaba en las manos del pueblo de Dios. Entonces, estos habitantes el rey y los gobernantes de Gabaón enviaron toda una compañía de hombres de ese pueblo y ellos fueron a los israelitas y en realidad Dios les había dicho que el pueblo de Israel no podía hacer alianza con las naciones ni con los pueblos que estaban cercanos o alrededor de ellos. Sabían que eran pueblos idólatras que no les iban a llevar por buen camino. Entonces Dios les había prohibido que hagan alianza con los pueblos de alrededor. Esto lo conocían los otros pueblos y Gabaón no se alió a los otros reyes que atacaron, sino que fueron y se vistieron porque eran de cerca, de un lugar cercano a los del pueblo de Israel y sabían que no había manera de hacer alianza con el pueblo de Dios. Entonces se vistieron con vestidos viejos, remendados, sandalias envejecidas, pusieron odres, cargaron odres viejos y también pan seco, mohoso. Y entonces se presentaron a Josué y a los líderes del pueblo de Israel. Entonces vinieron y les dijeron: miren, cuando nosotros salimos de nuestra tierra, este pan estaba calentito, recién salido del horno, digamos, como quien diría, ¿no? Pero en realidad venimos de tan lejos que ya se ha puesto viejo, seco, mohoso en el camino. Nuestros vestidos se envejecieron porque venimos de una tierra lejana y nuestras sandalias están gastadas. Y entonces estaban queriendo decirle: venimos de muy lejos,
para poder hacer alianza con el pueblo de Israel. Y ahí sí vamos a leer lo que dice en el versículo 7, a partir del versículo 7 del capítulo 9 de la palabra. Dice: entonces, es decir, cuando los gabaonitas se presentaron de esta manera al pueblo de Israel, entonces, dice, los israelitas le respondieron a esos heveos. ¿Tenemos? Sí, está chiquitito. ¿Cómo podemos saber que ustedes no vienen de cerca? Porque recuerden que los israelitas no podían hacer alianza, ni tratados ni pactos con alguna tierra cercana, con los de alrededor. Entonces los israelitas les respondieron y les preguntaron: ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca, no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Ellos respondieron: nosotros somos sus siervos. Pero, ¿quiénes son ustedes?, preguntó Josué. ¿De dónde vienen? Ellos contestaron: nosotros sus siervos venimos de un país muy lejano. Hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que hizo en Egipto. También hemos oído de lo que les hizo a los 2 reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, quien vivía en Astarot. Entonces, nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones: lleven provisiones para un largo viaje, vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganles: somos sus siervos, les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Este pan estaba caliente, recién salido del horno cuando partimos de nuestros hogares, pero ahora, como pueden ver, está seco y mohoso. Estos odres estaban nuevos cuando los llenamos, pero ahora están viejos y rotos, y nuestra ropa y las sandalias que traemos puestas están desgastadas de tan largo viaje. Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad, y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. 3 días después de hacer el tratado, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía cerca. Enseguida salieron a investigar y en 3 días llegaron a sus ciudades, las cuales se llamaban Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor Dios de Israel, no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. Entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado. Pero los líderes respondieron: dado que hicimos un juramento en presencia del Señor Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. Déjenlos vivir. Así que los hicieron cortar leña y llevar agua para toda la comunidad, tal como lo indicaron los líderes de Israel. Entonces Josué reunió a los gabaonitas y les dijo: ¿por qué nos mintieron? ¿Por qué dijeron que vivían en una tierra lejana si en realidad viven aquí mismo entre nosotros? Malditos sean, de ahora en adelante siempre serán siervos encargados de cargar madera y de llevar agua para la casa de mi Dios. Ellos le respondieron: lo hicimos porque a nosotros, sus siervos, se nos dijo con claridad que el Señor su Dios le ordenó a Moisés, siervo del Señor, que les entregara toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Así que temimos profundamente por nuestras vidas a causa de ustedes. Por eso hicimos lo que hicimos. Ahora estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que mejor les parezca. Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel matara a los gabaonitas,
Pero desde ese día los hizo cortar leña y llevar agua para la comunidad de Israel y al altar del Señor, donde fuera que el Señor eligiera construirlo, y a eso se dedicaron hasta el día de hoy. Hasta acá es la historia de la palabra de Dios que ocurrió en el tiempo de Josué. Y qué tremendo, ¿no? Porque dice en el versículo 14 que frente a esta comitiva que se presentó a Josué y a los líderes del pueblo, saben que Josué era un hombre de guerra y un estratega tremendo, donde Dios le revelaba las estrategias y la forma que tenía que abordar la batalla, así que no era un inexperto, un neófito o alguien que no conocía cómo Dios se revelaba o cómo Dios guiaba. Pero en esta ocasión, a veces, en las cosas que nos pueden parecer más pequeñas o más cotidianas, o en las cosas que incluso podemos pensar en que estamos capacitados para tomar decisiones solos, ¿no? Lejos de ellos saber frente a este pueblo que se les estaba presentando, mostrándose de una manera diferente, se estaban mostrando como un pueblo que vivía en una tierra muy lejana para hacer alianza con ellos, para meterse entre el pueblo, para infiltrarse y salvarse la vida. Lo que ocurrió fue que Josué y los líderes del pueblo no consultaron al Señor, con lo cual no tuvieron la guía que ellos necesitaban para tomar decisiones. Y entonces se dejaron guiar por lo que estaban viendo. Miraron los vestidos, son vestidos envejecidos, remendados. Miraron las sandalias polvorientas, gastadas de tanto camino. Los odres viejos, que eran los recipientes del vino, emparchados, secos ya tal vez del camino. Las alforjas, que eran la bolsita o donde llevaban sus pertenencias o sus armas. Y entonces tomaron una decisión frente a aquella situación guiada por sus propios sentidos, por el sentido, por el razonamiento humano. Y se dejaron llevar por lo que estaban viendo sus ojos, por lo que estaban apreciando humanamente acerca de la situación, lo cual los llevó a una decisión equivocada y desacertada. Es que cada una de las cosas de nuestra vida, desde la más grande hasta la más pequeña, necesitamos llevarla a la presencia de Dios para tomar nuestras decisiones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es que necesitamos caminar, vivir y estar cerca de Dios para que esta vida se nos allane, para que los escollos del caminar cotidiano, de la vida cotidiana, entonces esas piedras sean quitadas del camino, para que Dios pueda abrir nuestros ojos espirituales frente a cada una de las situaciones en las que tenemos que tomar decisiones, o los conflictos o los problemas, las situaciones que muchas veces se presentan en nuestras familias, que parecieran del cotidiano muchas veces y que podemos resolverlo solos, pero que nuestra mirada en general dista grandemente de la mirada de Dios. Dios puede abrir nuestros ojos espirituales frente a las situaciones en una manera sobrenatural. Estoy segura que si ellos iban a los pies del Señor, que los había guiado tantas veces y les había dado la victoria sobre tantas batallas y la conquista sobre tantas tierras, no hubieran sido engañados tan fácilmente. Porque si hay algo que el enemigo es astuto y experto en hacer, es en disfrazar las situaciones, en querer traernos con engaño y sutileza cosas que van a ir queriendo introducirse en nuestra vida para que formen parte de ella sin que nos demos cuenta. Y, ¿saben? Ellos no se dieron cuenta del engaño que estaba ocurriendo, que estaba sucediendo. Y a causa de eso, infringieron la palabra de Dios que les decía que no hagan alianza. Porque miren qué extraordinario, que cuenta la palabra que ellos tomaron de las provisiones de este pueblo. Era un pan seco y mohoso.
y lo comieron, tomaron esas provisiones. Y yo decía, qué tremendo, porque tantas veces el enemigo nos hace comer de ese pan seco y mohoso, con sus engaños, con sus traiciones, con astucia, con sutileza, con inteligencia, metiendo en nuestra vida, infiltrando cosas que parecieran por ahí hasta incluso detalles. Empiezo hablando un poco mal, digo una palabra, una mala expresión, y al otro día estoy diciendo una mala palabra. Y después ese lenguaje ya se hace vulgar y cotidiano en mi vida. Voy a visitar a alguien, comparto un té, no sé, porque ahora mate no podemos compartir, o te llevas tu mate, pero comenzamos a charlar y de repente, entonces, hice un comentario acerca de otra persona. Luego de ese comentario apareció una crítica y juntos terminamos murmurando y nos estamos comiendo el pan seco y mohoso que el enemigo nos quiere presentar, hacer pisar el palito y con sutileza introducirse dentro de nuestras vidas. Pero hoy decía el pastor Daniel algo tan interesante y tan cierto, que cuando nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo podemos ver las cosas según la manera de Dios y cómo a Dios le agradan y cuánto Dios está a nuestro favor y cómo nos acompaña en cada momento en el camino y que cuántas veces nos equivocamos y sin embargo nos vuelve a restaurar, a perdonar. Sin embargo, cuando nos desconectamos de Él, de su Espíritu Santo, no podemos discernir con claridad, no podemos ver las cosas sutilmente, las conductas cotidianas, las conductas de este mundo quieren meterse, irse infiltrando y pegándose, pero nosotros hemos llamado a ser apartados para Dios, a buscar de Dios, a vivir una vida en santidad que no es una vida perfecta, sino una vida en la que busco constantemente agradar a mi Dios y no a las personas. Y así las conductas se van introduciendo. En todas estas cosas, el enemigo siempre va a aparecer disfrazado. A veces intentamos zafar de una situación o en el trabajo o en nuestra familia, disfrazando o diciendo una mentira a medias o una verdad a medias, lo cual es lo mismo. Y esa conducta se va haciendo común y tantas cosas que no se me ocurren tantos ejemplos, pero seguramente vos y el Espíritu Santo que ministra nuestras vidas te va a estar marcando en tu interior. Y sin embargo, ¿no es cierto? Se decía en el pueblo de Israel, si compartes la sal con alguien, habrá amistad perpetua. Entonces, era un dicho en el pueblo de Israel que cuando se compartía la mesa o se comía del mismo pan, era prácticamente una alianza de amistad que era para toda la vida. Y el pueblo de Israel, Josué y sus líderes, se comieron el pan mohoso que les trajeron los gabaonitas y estaban mostrándole y dándole señal de que iba a haber amistad y que iba a haber alianza. Y de hecho así lo hicieron. Y tantas veces, ¿no es cierto?, nos ocurre que hacemos amistad o alianza con cosas que en realidad a Dios no le agradan. Y es tiempo de correrlas porque el Señor quiere usar tu vida, quiere usar mi vida. Quiere que llevemos una vida diferente a aquellos que no tienen el Espíritu Santo en su interior. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos convence de pecado, nos redarguye, nos muestra el camino, nos guía paso a paso. Y nosotros necesitamos buscar en cada una de las situaciones la presencia de Dios. ¿Y saben qué ocurrió? Que estaba entonces el pueblo, estaba enojado por el tratado que los israelitas y los líderes hicieron con los gabaonitas, porque en definitiva se dieron la mano y dijeron, comieron del pan, y entonces estaban diciendo va a haber acuerdo, va a haber amistad, va a haber alianza, ¿no? Esas alianzas que no deberíamos muchas veces tener en nuestra vida, con cosas que muchas veces nos hacen perder el tiempo, nos traen problemas, dificultades.
Y ocurrió que el pueblo estaba enojado y estaba haciendo presión para que los maten a los gabaonitas. Pero tanto Josué como los líderes del pueblo no quisieron agregar más pecado al pecado. Y como habían hecho un tratado y lo habían ratificado, y la palabra de Dios en Levítico les indicaba que si ellos hacían un juramento en nombre de Dios, no lo podían romper. No quisieron seguir agregando una mala conducta a otra mala conducta, un desvío a otro, un pecado a otro. En eso fueron sabios porque pudieron recordar y observar la palabra de Dios para ser guiados. Porque siempre cuando nosotros vamos al Señor vamos a ser restaurados. Y cuando nosotros hay conductas que tenemos que ajustar, cuando vamos a la presencia de Dios, buscamos en su palabra, entonces el Señor nos marca, nos indica y podemos dar un corte a todas aquellas cosas que nos quieran hacer perder el tiempo, que nos quieran hacer tropezar, que en un área determinada de nuestras vidas nos quieran poner tiniebla, oscuridad. Equivocarnos, tomar decisiones desacertadas y traer conflicto, perder el tiempo, porque lo único que había traído era discusión y conflicto esta situación. Y el pueblo estaba haciendo presión, pero no se dejaron ni Josué ni los líderes intimidar por la presión, sino que observaron la palabra de Dios y dijeron: no traigamos más aún de lo que ya ha ocurrido. También nosotros necesitamos saber, como hijos de Dios, y en cada una de las situaciones que atravesamos, porque ellos estaban siendo presionados, estaban siendo, ¿no es cierto?, incitados a romper con ese tratado, con ese pacto. Y entonces, cuando nosotros estamos frente a problemas, a situaciones, a presiones, cuando nosotros estamos frente a un conflicto, un problema o a personas que están presionándonos para que tengamos una conducta diferente a la que Dios le agrada, como hijos de Dios no podemos permitir que la presión o el estrés o lo que piensen otras personas, ¿no es cierto?, nos intimiden, sino que tenemos que buscar siempre, siempre, siempre agradar a Dios y estar de acuerdo con Él y buscar su presencia. Por eso la frase de hoy es: no permitas que la presión, el estrés o lo que piensan otras personas te intimiden. Solo busca agradar a Dios. Ahora sí, en esta nueva decisión ellos iban a estar ahora de acuerdo con Dios. Muchas veces las personas que no entienden, no creen, van a decir: pero ¿por qué vivís de esta manera? ¿Pero por qué no te permitís un desliz? Es solo hoy nada más, una copita de más. Es solo hoy que vamos a mirar este video o cualquier cosa o situación que se te presente. También el enemigo viene para decirnos: cobra venganza, como estaba pensando el pueblo de Israel, o matalos, no les perdones la vida, ¿no es cierto? O no importa, del enojo y de la bronca, no les importaba que había un acuerdo y estaba ratificado por los líderes y que eso, si lo rompían, estaban en desacuerdo con lo que Dios les había indicado en su palabra. Porque el enojo, las broncas, la ira, el rencor, la falta de perdón nos llevan a esas situaciones. Nos airamos tanto que tenemos conductas que nos lleva el enojo a transgredir muchas veces, aún sabiendo que Dios nos dice: no te comportes, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas de esta manera. Sin embargo, nuestras emociones se ponen a flor de piel y nos hacen reaccionar. Y así estaba el pueblo, mientras los líderes y Josué estaban siendo presionados por el pueblo, pero resistieron y dijeron: va a ser mejor obedecer a Dios y cortar con esta situación de engaño que hacer caso al pueblo. Así que siempre estamos a tiempo, porque Dios es un Dios de oportunidades
Y todo el tiempo tenemos la oportunidad de volver a empezar, de corregir. ¿Se acuerdan como la palabra del pastor Néstor? Corregirse. Y a mí me quedó y dije, esta palabra la tomo porque es espectacular para aplicarla cada día. Porque somos seres humanos, pertenecemos a una naturaleza caída y pecamos, nos equivocamos, nos alejamos de Dios muchas veces. Muchas veces las propias decisiones o no ir a buscar su presencia nos llevan a escondernos detrás de la hoja de higuera y a alejarnos, y tendemos a escaparnos cuando en realidad tendríamos que acercarnos. Y si hay algo que ha ocurrido en nuestra vida que necesitamos corregir, decirle, Señor, acá estoy, quiero empezar de nuevo. Señor, quiero seguir tus caminos, hacer tu voluntad y que vos hagas con mi vida lo que bien te parezca y la guíes cada día y pueda tomar decisiones sabias bajo tu mano poderosa. Pero a veces nos escapamos, nos escondemos porque por ahí pensamos, ¿con qué cara voy a ir delante de la presencia del Señor? Entonces es ahí cuando ocurre que dejo de orar, me cuesta, dejo de leer la palabra, me escondo y me voy enfriando mi corazón. Sin embargo, tenemos la oportunidad todos los días y a cada momento de ir a su presencia. Me equivoqué, Señor, perdóname, quiero empezar de nuevo. Señor, ayúdame. Señor, me mandé esta macana. A ver qué dice tu palabra, cómo puedo enmendar, cómo puedo solucionar. Y el Señor te va a dar sabiduría, va a abrir tus ojos espirituales, porque nuestros sentidos humanos son fácilmente engañados, nuestro razonamiento, el enemigo con sus sutilezas, obrando con inteligencia, con astucia. Muchas veces quiere infiltrarse en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y en nuestras acciones cotidianas. Sin embargo, cada vez que nosotros renovamos nuestra mirada espiritual delante de la presencia de Dios, vamos a poder caminar con guía, con dirección de Dios, porque el Señor nunca nos va a negar ni la sabiduría, ni tampoco nos va a dejar ciegos espiritualmente. Está de sobrada ejemplos, cómo Dios abre los ojos espirituales. ¿Se acuerdan aquella vez que el siervo no veía? No sé, veía solamente el ejército enemigo y no veía el ejército de Dios hasta que fueron abiertos sus ojos espirituales. Dios abre nuestros ojos espirituales y cada vez que vamos a los pies de Cristo, la mirada de la realidad, como decía Vicosé, que muchos no lo van a conocer, pero decía, bajo el lente del cielo puedo ver diferente a las personas, al que se equivoca, porque Dios mira de una manera diferente. Puedo ver la vida, la forma y la manera de ver y de medir la vida cambia por completo bajo el lente del cielo. Así que vos y yo tenemos que ponernos bajo la lupa del cielo para poder ver las situaciones de nuestra vida y que esas situaciones sean guiadas por la mano poderosa de Dios. Ahora voy a hablar acerca un poco de los gabaonitas. Y la verdad que cuando leía la historia y decía, hicieron astucia, se disfrazaron, se pusieron los calzados, el vestido, este pueblo realmente se la hizo al pueblo de Israel, los engañaron, ¿no? Pero los engañaron principalmente porque en realidad ellos no consultaron a Dios. En lo más chiquito, en lo más grande, siempre vas a empezar a estudiar un trabajo nuevo. ¿Querés cambiar de trabajo? ¿Sabes qué? Escuché un montón de veces que personas había incitado, el enemigo había incitado a personas para que quiera renunciar o dejar el trabajo. Y lo estaba perturbando, estaba turbando su mente. O personas con ganas de dejar el hogar, abandonar todo, hastiado del esposo, de la esposa, sintiendo un rechazo total por esa persona que es uno con ella. Porque el enemigo te turba, te engaña, quiere que pierdas las cosas que Dios te da. Y cuando vamos a los pies del Señor, ahí se libera nuestra mente, la opresión es corrida, el velo es corrido.
Y entonces nosotros podemos recibir paz y tener más certeza en las decisiones que tenemos que tomar, en las cosas en las que invertimos nuestro tiempo, en las que invertimos nuestra fuerza, en las que invertimos, ¿no es cierto?, nuestra economía, nuestro dinero. No somos guiados ni incitados ni por las promociones ni por las propagandas de este mundo, ni por las promociones, las propagandas, ni los ofrecimientos del enemigo, sino que en el poder de Dios somos guiados para tomar un camino diferente. Y si miramos la actitud de los gabaonitas que vinieron, ellos dijeron: henos aquí, estamos en sus manos. Cuando vieron que fueron descubiertos y que estaban al desnudo ahora delante del pueblo, de los israelitas, dijeron: henos aquí, estamos en sus manos. Hagan con nosotros lo que bien le parezca. Y esta es una actitud que habla y dice muchas cosas, porque ellos estaban diciendo con esto: hágannos sus esclavos. Hagan con nosotros lo que ustedes quieran. Ellos tenían claro y sabían que fuera del pueblo de Dios sus vidas estaban perdidas. Ellos iban a perder la vida, literalmente iban a morir si no se introducían al pueblo de Dios. Sí, y con esto ellos también se estaban alejando de sus dioses, de sus creencias y de su forma de hacer las cosas y de vivir. También se separaron de la alianza de aquellos reyes que querían atacar al pueblo de Israel. Y entonces tomaron una decisión astuta, pero con gran sabiduría, y que demostraba que en definitiva ellos creían más en Dios que muchos incluso del pueblo de Israel, que se quejaban sabiendo aún de todas las maravillas y de todas las situaciones de las que Dios los había salvado. Ellos estaban reconociendo y dicen: nosotros teníamos terror de ustedes. Sabemos todo lo que Dios hizo por ustedes en Egipto, cómo les entregó en sus manos a los distintos pueblos y a los distintos reyes, y temimos en gran manera por nuestras vidas. Saben que muchas veces los de afuera ven con más claridad la mano de Dios y el poder de Dios y el obrar de Dios en nuestra vida que nosotros mismos. Porque muchas veces Dios obra, como decía el pastor Daniel, muchas veces Dios obra en nuestro favor. Muchas veces Dios allá en el camino nos abre una puerta, nos bendice con una familia donde encontramos paz porque el Espíritu Santo está en nuestra mesa. Y entonces los que están alrededor pueden ver el testimonio de lo que Dios hace. Y esto les estaba ocurriendo a los gabaonitas. Estaban viendo y dijeron: por el nombre de Jehová, ¿no es cierto? Por el nombre de Jehová, dice en Josué 9:9, no en esta versión, sino en la Valera 60. Por el nombre de Jehová, dijeron, hemos venido, a causa del nombre de Jehová hemos venido a ustedes. Y cuando en los idiomas semíticos el término, el nombre de Jehová, el nombre de una persona, el nombre de un individuo implicaba todo el carácter de esa persona. Así que ellos estaban reconociendo el poder, estaban reconociendo el favor de Dios, estaban reconociendo que sus vidas estaban muertas si estaban fuera de su pueblo. Estaban reconociendo la protección que Dios les había dado y cómo había peleado y luchado por ellos y les había dado la victoria. Una vez ocurrió que en una de las batallas cayó granizo y cayó los enemigos, murió más cantidad de enemigos que el granizo que cayó. Y entonces estaban viendo, estaban observando la situación y pudieron darse cuenta que el brazo fuerte de Dios estaba para abrazar, para proteger, para cuidar, para traer favor sobre su pueblo. Incluso algunos del pueblo no se habían dado cuenta. ¿Y cuántos saben aquí y en sus hogares que el brazo fuerte, el abrazo, la protección, la guía y la vida que Dios sustenta a cada uno de nosotros está para protegernos, para guiarnos, para cuidarnos? Y necesitamos abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta que esto es real en nuestra vida. Vivirlo, experimentarlo, disfrutarlo y reconocerlo como ese Dios grande y poderoso. Así que
ellos dijeron, no nos vamos a aliar con otras naciones, sino que vinieron al pueblo de Israel. Y en definitiva lograron su cometido porque fueron introducidos y quedaron como siervos de ese pueblo, porque el engaño trae las consecuencias. Pero aún así salvaron sus vidas y llegaron a ser siervos del altar de Dios. Ellos estaban incluso, no lo dice literalmente, pero se deja leer en la palabra de Dios, estaban contentos con ser incorporados al pueblo de Dios. ¿Alguna vez renegaste del pueblo de Dios, de la iglesia, de venir? Tenemos que estar gozosos y tenemos que disfrutar de cada día y de ser siervos de Dios, no por imposición, sino por amor. Saben que se decía en todo Israel y en los alrededores que los gabaonitas todos los gabaonitas eran hombres fuertes. Sin embargo, con la declaración que ellos hicieron, estaban considerándose, y ellos mismos sabían que eran hombres fuertes, pero no se consideraban más fuertes que Dios. Es que en nuestra vida, si en algún momento llegamos a confiar en nuestras propias fuerzas humanas, en nuestra sabiduría, en nuestro razonamiento, entonces vamos a tropezar. Pero ellos tuvieron vida porque se dieron cuenta que nadie puede ir contra Dios y nadie puede vencerlo. Se dieron cuenta de que era mejor estar sirviendo a Dios que vivir en una tierra lejana con otros dioses. Y en definitiva fueron bendecidos porque saben que la ciudad de Gabaón llegó a ser una ciudad sacerdotal. También la ciudad de Gabaón fue habitada y entregada a los levitas. Y en tiempos de David, el arca de Dios permaneció mucho tiempo en esa ciudad, la cual a causa del arca de la presencia fue bendecida. Llegaron a reconstruir la muralla de Jerusalén junto a Nehemías. Porque cuando nos ponemos bajo la poderosa mano de Dios, lo reconocemos. Cuando nosotros hacemos alianza con nuestro Dios, cuando nos alejamos, ¿no es cierto?, de las cosas que nos hacen mirar hacia otro lado y sabemos que estamos perdidos si no nos ponemos en las manos de Dios y que estamos muertos espiritualmente si nos alejamos, como les pasó a los gabaonitas. Ellos dijeron, estamos aquí, somos sus siervos, háganos con nosotros lo que bien le parece, estaremos entre ustedes, su Dios va a ser nuestro Dios. Y entonces sirvieron al altar. Y cuando Dios ve una actitud como esta, no nos deja igual, sino que vamos creciendo espiritualmente. Y vos podés decir, sí, pero servían, tenían que servir el agua, la madera y cargar el agua en los hombros para el pueblo, para aquel lugar donde Dios elegía levantar un altar. Pero saben que así son las leyes del reino de Dios, opuestas a las que nos muestra el razonamiento de este mundo. Saben, Jesús mismo, y yo a veces cuando recién conocí al Señor leía este versículo que voy a compartir ahora y me parecía que era un versículo que decía, ¿cómo? Jesús me va a dar un yugo. Parecía algo fuerte, pesado. ¿Qué tengo que llevar una carga? ¿Acaso por ser cristiano? Dice la palabra en Mateo 11 del 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estoy seguro que ese servicio de llevar agua y cortar madera para el altar de Dios no les fue gravoso, porque era para Dios. Y saben, Jesús nos da esta invitación de que nosotros vengamos a Él todos los que estamos trabajados, cargados, porque las cargas pesadas de todos los días de la vida cotidiana
Y estamos frente a un año que nos abre 1000 posibilidades de seguir adquiriendo compromisos, muchas veces innecesarios, haciendo más de lo que tenemos que hacer, cargándonos, no solo por el día de hoy, por el de mañana, por el de pasado, haciéndonos problemas por las noticias, peleándonos muchas veces entre nosotros cuando el enemigo se infiltra en la casa, en el matrimonio o en las distintas circunstancias. Sin embargo, eso trae carga, trae peso, trae yugo. Y la invitación de Jesús es: vengan a mí, estate dentro de mi pueblo, servíme a mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y saben que este versículo es tremendo, porque en ese tiempo el yugo era una madera, para ir cerrando con este punto, era una madera que se ataba con unos cueros a los bueyes. Entonces se ponía un par de bueyes, 2 bueyes atados con ese yugo y cada uno de un lado amarrado con un cuero. Pero era curioso notar que el buey se ponía 2 bueyes y se ponía un buey grande, robusto, con experiencia, que sabía hacer el trabajo. Ese era un buey que iba a marcar el paso, era un buey que sabía hacer el trabajo y tenía toda la experiencia. Y entonces se le ponía en el yugo y se le amarraba un buey pequeño, un novillo pequeño y más chiquitito, pero al lado del buey robusto, al lado del buey con experiencia, con fuerza y con sabiendas del trabajo que tenía que hacer, ese yugo iba a enlazarlos, a unirlos a los dos. Y entonces el buey fuerte y maduro iba a guiar el paso, y así iba a aprender el buey pequeño, chiquito y sin experiencia. Pero ocurría algo extraordinario, que si se miraba el arado, es decir, la huella se le llama, pero lo que araba la tierra, el pesado fierro con dientes de hierro pesados para arar la tierra, pareciera que, qué bárbaro, ¿cómo puede ser que se ponga? ¿Cómo puede ser que el labrador ponga un buey tan gordo, tan grande y un buey tan pequeñito? ¿Cómo pueden llevar el mismo yugo los dos? ¿Cómo pueden llevar la misma carga? Pero si se observaba con claridad y con un poco más de detenimiento, en realidad el arado, la huella, estaba amarrada al buey más grande. Entonces todo el peso era tirado por el buey más grande y el buey más pequeño no tiraba ningún peso. A simple vista parecían que los dos llevaban el mismo peso, pero en realidad lo que ocurría es que el buey grande, el buey experimentado, llevaba todo el peso, marcaba el paso y le enseñaba al buey pequeño cómo tenía que arar, cómo tenía que trabajar, el camino que tenía que seguir, porque ya lo sabía, lo conocía y tenía la experiencia. Y ese buey grande, ese buey robusto, ese buey con la experiencia que te puede marcar el camino de la vida, es el mismo Señor Jesús. Porque Él dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí que yo te haré descansar. Porque nos está diciendo que Él va a ponerse el yugo y va a llevar todo el peso de la carga cotidiana del trabajo de todos los días. Porque Él nos está diciendo: si vos caminás amarrado, amarrada a mí, si vos caminás junto a mí, unida a mí, enlazado a mí, entonces yo te voy a guiar, te voy a enseñar cómo se hace el trabajo, te voy a dar dirección. Yo voy a cargar con el peso de la vida cotidiana, voy a cargar con el peso de todo tu trabajo, de tus afanes. Ven a mí que yo te haré descansar. Así que no es gravoso ser un siervo para el templo de mi Dios. Así que no es gravoso, sino que al contrario, porque el mismo Jesús nos hizo esta invitación. Y esa es la forma de vivir y de crecer espiritualmente, de que nuestra vida sea salvada
y no estemos muertos espiritualmente. Y esa es la forma en que nosotros podemos aprender a vivir nuestra vida cotidiana, sujetos, atados al Señor, amarrados a Él, guiados, fortalecidos, echando en Él todas nuestras cargas, nuestras ansiedades, en este mundo que está corrupto, caído, en este mundo donde está lleno de tiniebla. Y aunque vos atravieses tiempos en los que hay más tranquilidad y no haya tantos problemas, la opresión misma de los principados y potestades que están sueltos en los países, en las naciones, hace opresión espiritual y necesitamos echar nuestras cargas a los pies del Maestro. Así que te voy a invitar a que puedas ponerte de pie e invitar a los músicos a que puedan acompañarme. ¿Sabes que cuando estaba atravesando el COVID y la neumonía, los días que estuve internada, oraba, no me sentía nada bien? Los que han atravesado esa circunstancia sabrán de lo que hablo y quienes no. Porque solamente el que lo atraviesa tiene esa experiencia difícil. Porque cuesta mucho recuperarse. Por eso les decía que hoy los veo tan hermosos, porque tenía tantas ganas de verlo. Y no le oraba al Señor, Señor, sálvame la vida. Yo dije, Señor, haz tu voluntad, que va a estar bien. Y después salí de estar internada. Y yo dije, Señor, antes nosotros habíamos orado cuando mi esposo comenzó con los síntomas. Y saben que no es fácil estar aislados y bueno, sentirnos mal y tener que hacer las cosas de la casa, la comida igual. Y es incómodo, es feo, además de la situación que se presenta. Pero nosotros oramos y dijimos, yo había orado. Y cada vez que me postraba delante de la presencia de Dios, Dios no me dejaba hablar. Estaba en silencio, esperando en la presencia de Dios. Y un día me senté en la cama y le dije, Señor, enséñame todo lo que me tengas que enseñar de esta experiencia. Porque tanto lo bueno como lo malo a los hijos de Dios nos sirve para bien. Entonces decidimos nosotros que aunque nos sentíamos mal y estábamos en esos momentos, después Néstor y Eric se mejoraron, ¿no? Pero hacíamos nuestro altar familiar y nos reuníamos a orar y a compartir un día cada uno una palabra. Hasta que, bueno, después yo ya empecé a volar de fiebre y todo, ¿no? Pero nunca dejaba de orar cuando estaba así. Personal, íntimamente, la búsqueda, ¿no? Y le decíamos que nos enseñe. Y cuando uno de los momentos después de que salí de la clínica, estaba sentada buscando la presencia de Dios, Dios me trajo muchas palabras que escribí y otras cosas. Y una de las palabras era esta que compartí hoy, donde el Señor me decía, en este tiempo vas a tener que tener muy abiertos los ojos espirituales. No te desenfoques. Que nada, ni el sentirte mal físicamente, ni las dificultades, ni los problemas, ni la vida cotidiana, ni las cosas que tenés pensadas, los proyectos que tenés pensados emprender este año te desenfoquen espiritualmente. Porque si eso ocurre, es fácil ser engañados, corrernos del espíritu. Y es fácil entonces que se nos infiltren cosas que no son necesarias y a Dios no le agradan. Pero también el Señor me decía que para eso necesitaba caminar en este tiempo alineada a su presencia, ponerme bajo su mano poderosa y humillarme y saber que solo es por misericordia de Dios, nada más que eso. No es porque alguien tenga una cualidad más o menos, no tiene nada que ver con eso. Es la misericordia de Dios, es el curso de la voluntad de Dios
el que obra en nuestras vidas. Y entonces guardar silencio y buscar su presencia. Y muchas veces dejarnos guiar por Dios y caminar atados al yugo donde Él lleva la carga y tira del peso. Yo tuve que hacer este corte para poder pensar con claridad y entonces decir: a partir de ahora empiezo de nuevo en todo lo que se infiltró en mi vida y empiezo, Señor, a que vos me corrijas y comienzo un tiempo nuevo en el que quiero que me guíes mis pasos y no quiero llevar en este viaje más cargas de las que vos me ponés sobre los hombros, porque tu palabra dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí que yo te haré descansar. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor. Vengan a mí los que están cansados y cargados. No te cargues, no te angusties, no lleves más preocupaciones en tus hombros de la que tenés que llevar, sino que vení a mí porque yo voy a llevar ese peso. Ponelo a mis pies, amarrate a mí, alineate con mis propósitos, introducite en mi pueblo, comenzá a servirme y vas a ver cómo vas a crecer espiritualmente, vas a vivir, vas a tener vida espiritualmente hablando. Estoy diciendo esto, es al Espíritu, es a tu espíritu. Oh Señor, te adoramos, te bendecimos. Así que me gustaría que juntos en los hogares como aquí hoy podamos orar al Señor y poder pedirle: Señor, bajo el lente del cielo, quiero mirar esta vida, no ser engañada por percepciones humanas, pareceres, cosas que me turban, que me cargan. Ora conmigo y poné cada situación delante de la presencia de Dios. Aquellas cosas que me turban, que me cargan, que me quieren hacer perder lo que me diste, equivocarme. Aquellas cosas que quieren traer conflicto, disensiones, que me quieren hacer romper espiritualmente con tus leyes, que me quieren hacer que tome decisiones y conductas que me hagan esconder detrás de la hojita de higuera y que lentamente me vaya alejando de ti. Oh Señor, te adoramos en este año de reconstrucción y restauración. Te pido, Padre, que podamos estar enfocados, alineados a tu presencia. Señor, vengan a mí, dicen, aprendan de mí que soy manso y humilde. Pónganse mi yugo, dice el Señor. Sean mansos y humildes. Y yo les voy a ayudar, dice el Señor, a llevar las cargas cotidianas. Voy a llevar el peso. Yo voy a cargar, a tirar con todo el peso de tu vida. Todo lo que te turba, te carga. Todo aquello que te ha hecho doblar la cerviz ante una circunstancia, ante decisiones incluso erróneas. Ahora, Señor, se corta todo yugo, Padre, de opresión, de distracción, de pecado, de frialdad espiritual, Señor, de alejarnos de ti, de tu pueblo. Ahora, en el nombre de Jesús, tomamos y nos amarramos al yugo que es fácil y ligero que nos ofreces. Este ofrecimiento que nos diste, vengan a mí los que están trabajados y cargados, hoy lo recibimos en el nombre de Jesús. Comenzá a decirle: Señor, yo este año quiero emprender un viaje sin cargas. No quiero llevar la mochila cosida a mi espalda, el peso, Señor, la culpa, el pecado. Señor, no quiero llevar, Señor, los arrebatos, las malas decisiones, aquellas cosas, Señor, que me impiden hacer tu voluntad. Me quiero despojar, renunciar a todo eso. Y en el nombre de Jesús, hoy me amarro a ti, me alineo espiritualmente a ti. Y Señor, para que me guíes, me enseñes y para que me ayudes a crecer espiritualmente. En el nombre poderoso de Jesús,
Amén y amén. Y ahora vamos.